Cuando se desea hacer una automatización de cualquier tipo, que sea no solamente para bibliotecas, para cualquier otra cosa, lo primero que uno tiene que decidir es identificar cuál es el problema que se tiene. O sea, una vez que se identifica el problema, entonces se decide sobre qué nivel se va a trabajar. Y es que existen 3 niveles de automatización de bibliotecas. Automatización de catálogos, que es el más bajo, ¿cómo se llama? El más chiquitico. Lo que son repositorios y bibliotecas, ¿cómo se llama? Virtuales. Y la automatización integral de bibliotecas. La automatización integral de bibliotecas puede usarse ya sea para bibliotecas pequeñas, centros especializados de documentación, medianos como bibliotecas escolares o grandes bibliotecas universitarias o sistemas de bibliotecas que se. Entonces uno primero tiene que definir qué es exactamente lo que quiere automatizar. Entonces una vez que uno hace una definición, ahora sí comienza con un proyecto o un estudio preliminar donde se hace todo un estudio de costos y una evaluación de software para determinar cuál es exactamente el que le conviene. Ok, ¿qué es automatización de catálogos? Todo el mundo sabe, la parte de descripción bibliográfica, módulos de catalogación únicamente, pequeños, son software pequeños, versátiles, no son sistemas relacionales. WinISIS generalmente se utiliza como base de procesamiento, y ahí existen algunos ejemplos: WinISIS, ISISMark, Google Custom Search, Clavel, Catalyst, Malete, OpenISIS, qué sé yo, hay cualquier cantidad de software para la automatización de catálogos. Entonces, si uno quiere automatizar únicamente el catálogo, existen opciones para hacerlo. Uno simplemente va y evalúa cuál es el que le puede funcionar para eso. Para la generación de repositorios, son sistemas de almacenamiento, recuperación de documentos. Se ofrecen a veces servicios similares a los de una biblioteca con información física. Y también aquí existen diferentes opciones: DSpace, el IACH, Greenstone, ePrints, Podnia, Fedora Commons, etc. Estos son apenas algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, DSpace. DSpace es uno de los más difundidos. En este momento es el que utiliza la Universidad de Costa Rica para todos sus repositorios. Funciona excelentemente bien. Tenemos repositorios gigantescos en la Universidad de Costa Rica que le da precisamente la visibilidad y la posiciona como la número 17 en el nivel de América Latina y la segunda en América Central, incluyendo México, ¿verdad? Primero la Universidad Autónoma de México, que también utiliza DSpace, y la Universidad de Costa Rica. Cuando hablamos de sistemas de estos tipos, estamos hablando de cosas muy grandes. Estamos hablando de ¿cuál es la matrícula de la Universidad de Costa Rica? 30,000 estudiantes. ¿Cuál es la matrícula de la Universidad Autónoma de México? 300,000 estudiantes. ¿Qué utilizan ahí? DSpace, software libre. ¿Okay? Cuando hablamos de sistemas de automatización integral, ¿qué tenemos? Son sistemas dirigidos a la gestión de todos los módulos de una biblioteca: adquisiciones, catalogación, circulación, publicaciones periódicas, etc. Todo lo que queremos automatizar de la biblioteca de una manera integral. Son sistemas complejos, son concebidos bajo arquitecturas modulares, utilizando bases de datos relacionales. Son basados en estándares. Todos los sistemas de automatización integral, como MARC 21, Dulicore, RSA, etc., requieren a veces programas adicionales, obviamente, para funcionar. Por ejemplo, servidores Apache, o Internet Information Server, Tomcat, etc., motores de base de datos como MySQL, Postgres, Jet, módulos Java, etc. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, del servidor MySQL, ¿quiénes de los que están acá utilizan Facebook? Perdón, utilizan, sí, Facebook. ¿Cuántos? Levanten la mano, todos los que utilizan Facebook. Adivinen en qué está basado Facebook. MySQL. MySQL es software libre. Todos los sistemas de Facebook están basados en software libre, porque es una decisión que tomó el creador y considera que es lo mejor que tiene que hacer. Así que imagínense ustedes el tamaño de la base de datos: millones de usuarios y millones de transacciones corriendo sobre software libre. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de definición de una unidad de información para definir si es pequeñita, mediana o grande? Para saber qué software vamos a utilizar. Número y tipo de público objetivo. Tenemos que definir cuál es nuestro público, primero que todo.
de qué tamaño es ¿cómo se llama? La población que vamos a cubrir y de qué tipo. No es lo mismo niños que adultos o que adolescentes, ni son 1.500 estudiantes o que son 100.000 como la Universidad de Córdoba. Entonces tenemos que definir el tamaño de nuestro público. También el tamaño de las colecciones, la cantidad de personal que va a trabajar con nosotros y sus funciones, porque podemos tener una biblioteca muy grande, como pasan en los colegios, pero solo hay una persona que la maneja, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas las personas que están ahí? Una que es la encargada de todo. Volumen de trabajo, el presupuesto con que se cuenta, por supuesto, sin presupuesto no se puede hacer nada. Infraestructura tecnológica como servidores, red, soporte técnico para la infraestructura. Y es que a veces se cae en el error de pensar que automatizar una biblioteca es simplemente instalar un software y ya todo el mundo feliz y contento y todo el mundo abrazado y toda la cosa. Y no es así. O sea, se requiere todo un montón de cosas adicionales. Primero que todo, contar con el proyecto de automatización y después contar con la infraestructura tecnológica. Tener un servidor dedicado para el proyecto y una buena infraestructura de red para poder llevar ese proyecto a cabo. Y obviamente el soporte. También hay que definir qué software se va a utilizar para una biblioteca pequeña, mediana o grande. ¿Cómo sabemos cómo es ese software? Tenemos que saber cuál es el nivel de robustez del motor de base de datos. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar ABCD, que es un software libre, que el motor de base de datos es WinISIS, obviamente WinISIS es un motorcito muy chiquitito, ¿verdad? Que utilizar, ¿cómo se llama? Koha, que utiliza MySQL. Entonces, dependiendo del nivel, perdón, de la robustez del motor de base de datos, así se define cómo va a ser el software. También el nivel de parametrización. Cuando hablamos de parametrización, es la parte de decirle al software cuáles son las políticas de la unidad de información. Los días que se trabaja, cuánta personal está, cuántos días se presta, cuál es el volumen de multas, etc. La plataforma sobre donde se encuentra desarrollado, esto es el lenguaje de programación, si es en PHP, si es en Java, qué sé yo, y obviamente el soporte técnico que se brinda. También las facilidades para desarrollar nuevos requerimientos. Hay que recordar que el software libre, al venir con el código, yo puedo ponerle lo que quiera, y puedo hacerlo más grande, puedo adaptarlo, puedo acomodarlo a mis necesidades. También la interoperabilidad, si el software es interoperable, tanto dentro del sistema como con otras aplicaciones. Y también el manejo de estándares internacionales para importar y exportar información. Para el primer subnivel tenemos algunas opciones, por ejemplo, Open Marco Polo, desarrollado por la Universidad de La Plata, el ABCD, que es desarrollado por Vireme y la UNESCO. Tenemos Biblio, Campi, que es desarrollado en Cuba, Biblioteca PHP o WebList. Esos son softwares para cositas pequeñitas, bibliotecas pequeñitas. Tenemos para un segundo nivel OpenBiblio, SpaBiblio, que está muy difundido actualmente, Emilda, Genuteca, Infosit, Biblioteca 2000 para software un poco más pesado, y obviamente para proyectos de gran envergadura, y cuando hablo de gran envergadura son grandes, no la Universidad Nacional ni la Universidad de Costa Rica, estamos hablando de universidades grandes, como la Universidad de Plata, la Universidad de Córdoba, con matrículas de 150.000 estudiantes, o por ejemplo la Red de Bibliotecas Públicas de España, que utiliza Koha. Tenemos Koha Cowly, Meran, PMB y PHP MyLibrary. Son software muy grandes, muy pesados, y obviamente son software libre. Curioso, por ejemplo, porque estos son todos en español. Aquí no hay que llegar a batear nada, porque además de esto, en inglés hay cualquier cantidad. Y uno muy difundido en Estados Unidos que utiliza muchas bibliotecas grandes es Evergreen, que es software libre también. Lo que pasa es que no está traducido al español todavía, pero en algún momento se va a hacer ese proyecto. En resumen, hay que evaluar las capacidades de nuestras instituciones para saber si estamos en condiciones de implementar un software de este tipo, los cambios que ello implica, la manera de trabajar y ofrecer servicios agregados. Tenemos que saber todo esto para iniciar un proyecto de este tipo. Y siempre se debe involucrar al usuario en los procesos. ¿Okay? Si el usuario no está de acuerdo con el sistema y no le gusta, el proyecto fracasa, por más buenas intenciones que se tengan para hacerlo. Existen ventajas y desventajas en el software libre, como en todo.
Existen soluciones, como decíamos, para cualquier nivel que queramos automatizar. Lo que nosotros queramos hacer, encontramos un software para ello. Obviamente, el ahorro en compra de licencias. Y esto es radical. ¿Cuánto cuesta un software de automatización de bibliotecas actualmente? El más barato puede andar en unos $20,000. El más barato. Uno ahí sencillo. ¿Okay? El que tenemos por acá cuesta unos $200,000. Pero además hay que comprar cosas adicionales. ¿Cómo qué? Hay que comprar el motor de base de datos adicional, como Oracle. Oracle cuesta $100,000 y hay que comprarlo por núcleo de procesamiento, no por, o sea, si mi computadora tiene 4 núcleos, hay que comprar una licencia para cada núcleo. ¿Okay? Además hay que comprar las licencias para los clientes, etc. Entonces comenzamos a sumar y sumar y sumar y ahí tenemos un montón de plata que hay que invertir para apenas iniciar el proyecto, comparado con software libre que es muy importante. El software libre no es gratuito, nadie ha dicho que el software libre es gratuito, ni mucho menos. El software libre implica varias ¿cómo se llama?, erogaciones presupuestarias, pero no en licencias, sino en soporte y mantenimiento. Entonces, quien crea que no le va a costar nada, pues está soñando, porque no es así. Aquí no hay almuerzo gratis en nada. Aunque no hay soporte, existen grandes comunidades de usuarios que están dispuestos a ayudar y los bibliotecólogos llegan a convertirse en expertos. Las ventajas: obviamente no existe una casa comercial, como decíamos hace un rato, para soporte técnico. Sin embargo, no estamos casados con ninguna casa comercial y por lo tanto es posible migrar, o es posible que nosotros le agreguemos cosas al software sin tener que estarle pidiendo permiso a nadie. La instalación y puesta en marcha requiere de esfuerzo, eso sí es cierto, aprendizaje e inversiones de tiempo. Y la instalación viene acompañada de requerimientos adicionales que a veces son más difíciles de instalar que el mismo software en ocasiones. También, y este es un problema, que el bibliotecólogo no cuenta con una formación sólida en informática, por lo tanto a veces tiene que dejar todo el proyecto en manos de informáticos. Y es importante que el bibliotecólogo se empodere de los proyectos y los maneje él. ¿Okay? También el tiempo de implementación va a ser más lento, porque hay que comenzar por familiarizarse con el software. Algunos mitos asociados al software libre. Dice: la aplicación de software libre no sigue estándares de mercado. Esto es un mito. ¿Por qué? Porque los profesionales se requiere que sepan utilizar una herramienta, no una marca. Y eso es muy importante. ¿Okay? Ese asunto de servidores e informáticos no es cierto. Hoy en día está presente desde las supercomputadoras hasta los teléfonos celulares que ustedes tienen, ¿verdad? Que usan Android. Android está basado en Linux, que es software libre, y Android es software libre. Al ser gratis, carece de calidad y no se usa en proyectos grandes, dice el mito. Eso también es mentira, no es gratis. Siempre existen costos asociados. Ahora bien, se utiliza en ofimática, en servidores, en modelos de predicción del clima, en el cine. Ustedes recuerdan a Gollum, ¿verdad? Gollum está hecho, el del Señor de los Anillos, está hecho sobre software libre, sistemas de software libre. Ahorita la Estación Internacional acaba de instalar, como se debían en todos sus sistemas de Linux, precisamente porque no les sirvió lo otro. Entonces todo estaba basado sobre esto. DreamWorks, la casa esta que hace todas las películas como Scrooge y qué sé yo, lo que utilizan es Linux basado en su sistema de procesamiento, porque es el que les da mejores rendimientos. No es compatible, se basa siempre en estándares internacionales, por lo que es compatible con todo lo que utiliza estándares internacionales. Los estándares cerrados, o los sistemas cerrados son los que no son compatibles con los estándares internacionales, que es una cosa al revés más bien. Carece de seguridad, dice: al tener acceso al código abierto, al código más bien, cualquier fallo es fácilmente detectable y corregible, sin tener que estar enviándole mensajes a una casa comercial para que los corrijan cuando ellos quieren. No tiene garantía. Esto es cierto hasta cierto punto, porque al ser abierto, obviamente el diseñador no conoce hasta dónde va a llegar la aparición de su sistema. Sin embargo, también por ser abierto, cualquier problema que se detecte es fácilmente corregible. Cualquier proyecto de automatización siempre es un proceso arduo, lleno de retos y sobre todo lleno de muchas satisfacciones.
No hay soluciones gratuitas, no existe, eso no existe por ningún lado, nada es gratuito, siempre hay costos asociados. Las alternativas de software libre son múltiples, eficientes, interesantes y cubren todos los niveles a los que se quiere llegar. ¿Okay? Y al utilizar un sistema operativo nativo, es mejor utilizarlo. Si inicialmente ha sido diseñado un sistema sobre Linux, no lo instalemos sobre Windows. Mejor utilicemos los sistemas nativos para que nos funcione de la mejor forma. Muchas gracias.